Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, son días todavía. Estamos acostumbrados al frío y como a la penumbra un poco de la lluvia, entonces tanto sol como que nos lanzó la tarde. Hello, sí, mamá. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos muy felices de poder compartir este tiempo con nuestros hermanos. Pues nos da alegría de que el internet esté funcionando, de que esté corriendo bien, de que no tengamos mayores inconvenientes tecnológicos. Pues me alegró mucho el tiempo que pasamos en los grupos pequeños. Una sugerencia de pronto para Luis Enrique es regresar a los grupos pequeños, allá finalizando el sermón, que creo que podemos disfrutarlo mucho y conocernos un poco más. Bueno, he estado pensando en varias cosas. En este tiempo estamos predicando acerca de la carta a los Efesios. Y ha sido bien interesante porque, pues, algo que Dios hace en mi vida cuando estoy predicando es que tengo que ir como viviendo al tiempo, viviendo antes o viviendo después. Entonces, como que cada una de las enseñanzas que Él nos da en su palabra, como que van tratando mi corazón y me van afinando, me van enfocando en hacer la voluntad de Dios. Y la semana pasada fue una semana, la antepasada, antes de llegar al sermón del domingo, fue desafiante en muchos aspectos personales. Fue una semana difícil donde terminé la semana abatido, sin fuerza, sin energía, sin ánimo, sí, con ganas de dormir mucho, más que de hacer muchas cosas. Pero la misma palabra de Dios pues me levantó y me dio ánimo y me dio fortaleza aún el domingo para poder predicar y seguir haciendo pues la voluntad de Dios en este sentido. Pero esta semana fue una semana de conectar con el dolor de los hermanos sobre todo. O sea, ha sido una semana de escuchar historias de mis hermanos de dolor, o sea, de dolores que vivieron y que no se han ido. Y ha sido duro. También tuvimos la oportunidad de participar vía Zoom, de hacer un servicio fúnebre. Una hermana que falleció, su hermana acá en Bogotá, y ella está en otro país y no pudo estar. Y en la funeraria solamente creo que había 2 personas. Entonces hicimos un servicio por Zoom y la verdad es que emocionalmente como que uno se conecta más ahí viendo el dolor, como que vemos las caras, las expresiones de los rostros, la tristeza. No sé, en el caso mío como que eso fue muy, muy impactante. Pero también en el transcurso de la semana acá en Bogotá, pues el COVID ha ido tocando cada vez a más hermanos, o sea, más hermanos en sus familias están siendo tocados. Hace como 2 semanas fue una familia completa de hermanos cercanos a nosotros que es donde llegó el COVID. Y cuando el COVID llega a una casa, eso trae preocupación, trae angustia, trae desesperanza en momentos. O sea, no es algo sencillo. Y luego una hermana soltera, también sus 2 padres con COVID y pasando una noche así muy difícil donde se pensaba que posiblemente no pasaban la noche siguiente. Luego escuchamos de unos amigos nuestros en Estados Unidos, toda la familia con COVID, y ellos son también como hermanos de sangre, o sea, son muy cercanos de nosotros, y eso como que le angustia a uno en el corazón, o sea, trae preocupación, a pesar de que sabemos que si llegamos a morir vamos a ir al cielo, pero somos humanos y sentimos, nos duele el sufrimiento de otros y nos dolería mucho ver personas partir, o sea, es una realidad que no podemos obviar. Y ya cerrando la semana, o sea, ayer, escuchando, o sea, 2 conversaciones así
profundas con hermanos que tienen dolor en su corazón, o sea, que están luchando por dentro, haciendo la batalla por agradar a Dios. Y yo pensaba, Dios, ah, hay dolor al interior de nuestros hermanos, hay dolor afuera, porque el mundo está sufriendo. Y yo escucho que Dios trae mucho consuelo a nosotros, los discípulos, sus hijos. Dios nos consuela de muchas maneras, pero también pienso en toda esta gente que no tiene el consuelo de Dios, que la misericordia de Dios no los ha alcanzado como a nosotros. Entonces, eso me ha movido mucho el corazón. O sea, creo que Dios me ha dado esta semana más sensibilidad frente a la necesidad de Dios en las personas que no lo conocen y también la necesidad de crecer y de madurar en los que lo conocen. Entonces, les voy a pedir que me acompañen a Efesios 6, en el versículo 10. Y hoy estamos iniciando como una pequeña miniserie dentro de lo que es el estudio a la carta a los Efesios, donde vamos a hablar de la armadura de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es lo que el apóstol Pablo finalmente concluye de cómo hacer frente a toda la necesidad que se está presentando en la iglesia de Éfeso. Entonces vamos a leer, acá yo tengo una presentación por algún lado, listo. Entonces, leemos ahí en Efesios 10, Efesios 6, del 10 al 17. Voy a leerlo. Acá dice así. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos y manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Y esto es necesario para poder entender mucho más lo que el apóstol Pablo está diciendo. Es necesario saber cómo está la iglesia en Éfeso. O sea, los hermanos en Éfeso están pasando una situación difícil. Él les acaba de llamar la atención. O sea, hay varias necesidades. Eso lo leemos ahí en Efesios 4:17 para poder entender un poco del 17 en adelante. Entender lo que está pasando en la iglesia en Éfeso y qué sentido puede tomar lo que acabo de leer cuando entendemos lo que pasa en la iglesia. Entonces, en el versículo 17, él llega y les dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor, le dice a los hermanos, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacían de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad.
Y luego empieza a hablar, si se enojan, no pequen, no roben, o sea, no hablen cosas inmorales. O sea, ahí prácticamente está describiendo la situación de la iglesia en Éfeso. Y al final, entonces, vemos la respuesta de Dios frente a lo que ellos están viviendo. La iglesia no pareciera que se hubiera estancado un poco con relación a la madurez espiritual, como que los hermanos hubieran olvidado de dónde venían, de que Dios tenía un propósito con ellos y que ellos eran sus hijos y que tenían que vivir todo el tiempo revestidos de Cristo. Entonces, vemos mirando la carta que parte de la respuesta de Dios a ellos está en los primeros capítulos. Entonces, él describe todo lo que ellos deben creer, lo que ellos deben estar seguros. Entonces, cuando yo leo acá lo que dice Efesios 6 en el versículo 10, entendemos, hablábamos la semana pasada, de que frente a esta situación, más todo lo que estamos viviendo nosotros acá, porque esto es nuestra vida cristiana normal, necesitamos estar fortalecidos en el poder de Dios. Es algo que debemos estar viviendo todos los días, pero buscándolo de manera intencional, como con mucha vehemencia, porque no tenemos la suficiente fuerza, y creo que Dios me lo reafirmó un poco el fin de semana pasado, de que fui llevado al límite como persona, al límite en mi fe, en muchos aspectos, para llegar al punto donde solo puedo reconocer que sin la ayuda de Dios no puedo seguir avanzando. No puedo seguir avanzando. Necesito de Dios. Necesito mucho más de Dios de lo que yo puedo creer o imaginar. Entonces, ¿para qué? Ahí en el versículo 13, él dice, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Sí, y hay días, es posible que para muchos de ustedes, estos días haya habido unos que son muy difíciles. O sea, hay días donde no queremos ser fieles a Dios, donde no queremos obedecer, donde nos dejamos llevar por las emociones, por los pensamientos negativos, por la falta de fe. Hay días que pareciera que no vamos a resistir y no vamos a terminar siendo fieles a Dios. Y cuando se le agrega todo este dolor que produce la enfermedad esta que anda por ahí, el virus pues los días se hacen más difíciles. Pero cuando entendemos lo que Dios dice y sabemos que en Él podemos buscar su fortaleza, pues ahí vamos a encontrar mucha esperanza. Entonces los días malos se convierten en una bendición para nosotros. O sea, los días malos dejan de ser algo malo para hacer algo bueno porque nos obligan a buscar de Dios, nos llevan a buscar de la palabra de Dios, nos llevan a buscar del poder de Dios, nos obligan porque no tenemos otra opción. Eso para nosotros, todos los que queremos mantenernos fieles en el camino a la salvación. Sí, para los que estamos luchando porque estamos convencidos de que todo esto se trata es de la vida eterna, de vivir una eternidad con Dios. No se trata de pasarla bien acá. Creo que ya mucho de esa idea se desmontó en la pandemia. O sea, sin poder salir de las casas, ¿quién aspira a vacaciones, a tener carro, a tener más casas? O sea, a hacer muchas cosas para esta vida, mucho ya va perdiendo fuerza. Creo que en eso Dios nos ayudó un poco. Entonces, luego, el versículo 14, él llega y dice, manténganse firmes, firmes. O sea, no se dejen mover, ¿sí? Resistan con firmeza, dice hasta en el versículo 13, y luego vuelve y toma, manténganse firmes, firmes. Y luego empieza a describir cómo debe ser esa firmeza. Entonces, son 6 cosas que vemos ahí que él dice. Hoy vamos a hablar de una. Dice, ceñidos con el cinturón de la verdad. Entonces, firmes,
ceñidos con el cinturón de la verdad. Y lo que vamos a hablar ahorita es un poco del cinturón de la verdad. Luego, protegidos por la coraza de la justicia, o sea, del vivir ese reino de los cielos. Eso es lo que nos va a proteger. Calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. O sea, es esencial, o sea, cada uno de nosotros, parte de lo que Dios nos ha dado para mantenernos firmes, es tener esa disposición todo el tiempo de llevar el evangelio. Ahora, el evangelio no solo se lleva para los que están perdidos, los que están dentro también necesitan el evangelio porque muchos no lo conocen y por eso sufren y por eso pecan y por eso se destruyen vidas y hay divorcios y tantas cosas, porque muchos de los que están dentro no lo conocen, lo han leído y no lo han entendido. Además, 4, toma de todo esto, tomen el escudo de la fe, con la cual pueden apagar las flechas encendidas del maligno. O sea, la fe, uno de los temas de Romanos. Sí, la fe, o sea, es uno de los temas así grandes en toda la Biblia, en Hebreos. La fe nos enfoca en la salvación, la fe nos pone en una condición de confiar en Dios más allá de lo que podemos nosotros. Sí, o sea, la fe es una confianza absoluta en Dios que permite que nos soltemos, que nos relajemos, que dejemos que Él nos guíe. Luego Él dice, tomen el casco de la salvación. Definitivamente es necesario tener claro para dónde es que vamos. ¿De qué se trata todo esto? Es de la salvación. La esperanza de vivir una eternidad al lado de Dios. De eso se trata todo esto. Y la espada del Espíritu, que es la palabra. A mí me pasa muchas veces, yo me puedo acostar preocupado por algo y lo que yo ya sé de las escrituras en la noche o mientras estoy orando, conecta con la necesidad que yo estoy viviendo y me ayuda a resolver, a entender algo de Dios y en eso yo encuentro paz. Entonces, y también, o sea, es lo que me ayuda a lidiar contra toda la maldad que hay dentro de mí, que no se ha ido, ahí está. Y creo que entre más buscamos de Dios, en el caso mío, como que esa maldad trata de tomar mucho más control. Entonces, ahí vemos como esos recursos que Dios da para que nos podamos mantener fieles. Ahora el primero, él dice, ceñidos con el cinturón de la verdad. Entonces, una definición de verdad que encontré en un diccionario teológico es afirmación verdadera con una implicación de que la declaración es confiable. ¿Sí? Y ese tema de la verdad es algo que el apóstol Pablo ya lo mencionó en la carta a los Efesios. Desde el principio, en Efesios 1:13, él dice, en él, o sea, haciendo referencia a Cristo, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Sí? Ya ahorita vamos a ver por qué es tan importante esa palabra, la verdad. Luego en Efesios 4:21 el verbo dice, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Lo que acabo de leer yo antes de empezar a jalar las orejas, porque los hermanos en Éfeso no están viviendo como Dios manda. Luego en Efesios 4:25 él dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos de un mismo cuerpo, miembros de un mismo cuerpo. Ahí está haciendo referencia a la verdad en otro sentido, de no hablar con mentira. Luego en Efesios 5:9 dice, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, yo llego y sigo mirando y me doy cuenta de que, para que lo puedan desarrollar mucho más esto leyendo el Evangelio de Juan, uno de los temas del Evangelio de Juan es que Jesús es la verdad. En Él es en el que encontramos la verdad de todo. En Él encontramos la verdad de Dios, encontramos la verdad de cómo debemos pensar nosotros como cristianos, encontramos la verdad de cuál es el propósito. O sea, lo que no entendamos lo encontramos en Jesús. Su palabra es la verdad. Entonces,
Voy a leer algunas escrituras acá en Juan. De hecho, la palabra verdad en el Nuevo Testamento está 109 veces. Solo saqué algunos. En Juan 1:17 dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. En Juan 3:21 dice, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Juan 4:23. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Juan 4:24. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y la escritura muy conocida por nosotros, Juan 8:32. La decimos desde el 31. Si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado. O sea, las enseñanzas de Jesús son la verdad absoluta para liberarnos de la esclavitud del pecado. Ahora, es interesante que por lo menos en el grupo que yo estuve, la mayoría de hermanos cerca de los 20 años. 20 años de vida cristiana. Sí, yo este año cumplo 27 y Nayo 28. Pero entre más pasa el tiempo, más somos conscientes de la necesidad de la verdad para ser transformados a imagen y semejanza de Cristo. O sea, más somos conscientes de cómo somos, de cómo funcionamos, de cómo pensamos. ¿Sí? Y eso nos pone en una condición de necesitados de la palabra de Dios, de su verdad, de lo que Él es. Entonces, a veces es muy duro porque a veces podemos ser tercos, ¿no? Y decir, es que yo creo que eso es así. Y cuando sometemos las cosas a Cristo, nos damos cuenta que muchas veces podemos estar equivocados, porque Él sí tiene la verdad. Él mismo es la verdad. Entonces, luego dice ustedes en el Juan 8:44, hablando con los judíos que no le creían, les dice, ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. ¿Sí? Y le sigue diciendo, y sin embargo a mí que les digo la verdad, no me creen. ¿Sí? O sea, yo pienso, ¿cuántas personas o hermanos nuestros pueden sufrir en sus vidas, en muchos aspectos, porque no le creen a Cristo, porque no creen en la verdad de Él, porque no creen en su palabra, cuando está llena de esperanza, llena de esperanza, es sabiduría, es poderosa, o sea, nos transforma. Sí, cuando yo estoy como medio necio, yo tengo que doblar mis rodillas y pedirle a Dios, ayúdame a creer esto que yo sé, porque ese es otro punto importante. No podemos conformarnos con saber de la verdad. El saber de la verdad no nos transforma. El saber de la verdad no nos cambia, no nos mantiene conectados con Dios. El saber intelectual. Lo que libera la palabra de Dios es el creer, la fe, que de eso vamos a hablar más adelante, no hoy, en otra clase. ¿Sí? O sea, no sirve saber de la palabra de Dios si no creo lo que sé. No sirve creer si no lo vivo, porque la expresión de la fe es la vivencia, es la aplicación, es lo que Jesús vino a hacer. Lo básico que le enseña ahí empezando en el Sermón del Monte. Sí, enseña cómo vivir la verdad en su esencia. Por eso hago tanto énfasis en estudiar el Sermón del Monte, porque ahí empieza todo el desarrollo de la palabra de Dios. Y yo me he dado cuenta, si lo entendemos desde ahí, todo va a funcionar mucho mejor. No va a haber tiempo para confusiones. Luego dice en Juan 16:3,
Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y, perdón, cuando leemos esto entendemos, el Espíritu de Dios nos guía a la verdad. Nos guía, Él está ahí, atento, cuando necesitamos, y Él nos va a guiar. Pero hay que tener esa disposición, esa determinación de ser guiados por la verdad. Yo recuerdo Juan 16:13. Recuerdo hace muchos años en Caracas, recién que pudimos conseguir un carro, teníamos siempre nosotros la misma ruta para ir a la iglesia, la misma ruta. No conocíamos la ciudad. Y me acuerdo que un día trancaron la ruta que nosotros seguíamos y quedamos perdidos. Entonces llamamos a uno de nuestros hermanos, Carlos Briceño, que era el que estaba a cargo de la bienvenida hoy, por lo que me di cuenta. Y lo llamamos y le dijimos, mira, nos cerraron el paso, no sabemos por dónde llegar. Y él nos dijo, bueno, pongan atención a todo lo que les voy a decir y yo los voy a guiar. ¿Qué ven? Lo primero, ¿dónde están? ¿Qué ven? Y le dijimos, bueno, listo, entonces sigan avanzando, cuando lleguen a tal lugar van a girar a la derecha, van a encontrar esto, luego van a hacer otro giro y van a caer a tal parte, y así nos fue guiando. El Espíritu de Dios hace algo así con nuestra salvación. Nos mantiene alineados, como dice ahí, el Espíritu de la verdad nos guía a la verdad. Pero es necesario ser conscientes de que necesitamos de esto, lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Luego en Juan 17:17, Jesús, ya orando al final de la última cena, Él le dice a Dios, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Sí? Entonces, llegamos y leemos todo eso. Yo les recomiendo que lean Juan y ojalá puedan encontrar más el desarrollo de lo que Jesús presenta como la verdad y entendiendo que Él es la verdad, él es el camino, la verdad y la vida. Dijo más adelante, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6, más adelante no, sino más atrás. Sí, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, en la medida que somos conscientes de nuestra necesidad de vivir en la verdad y todo lo que implica esto, pues va a ser muy difícil que las fuerzas espirituales que describe ahí Efesios, todo eso que trata de arrancarnos de Dios, de alejarnos de Dios, es muy difícil que pueda tener fuerza o poder para alejarnos de Dios. Entonces, Él dice, manténganse firmes, ceñidos por el cinturón de la verdad. No es solo una frase, no es una frase, es un tema en la palabra de Dios. Es uno de los temas fuertes en el Evangelio de Juan. Es una necesidad para nosotros como cristianos estar seguros de que hay una verdad que nos guía a la salvación, que esa verdad es Cristo y que su vida y sus palabras, lo que Él nos dejó ahí por medio de lo que escribieron los apóstoles, tienen el poder para mantenernos en el camino a la salvación y no solo mantenernos, sino que mientras estamos ahí, ayudemos el mayor número de personas que podamos, dentro y fuera de nuestra iglesia. Ahí yo veo, estando acá, hay mucha necesidad espiritual entre nuestros hermanos. Hay mucha necesidad de la conciencia de la verdad, de saber, de entender lo que la palabra de Dios dice. Hay hermanos que no entienden las escrituras, o sea, tenemos que enseñar. ¿Sí? Y ya para ir terminando, ahí en Mateo 28:20, Jesús dice, después, desde el 18, lo voy a
leer de memoria porque ya me lo sé. Él les dice, vayan a las gentes de todas las naciones y háganlos mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enséñeles, versículo 20, a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo ya desarrollé la convicción. No nos sintamos tranquilos solo con que personas se bauticen. Necesitan ser instruidos en la verdad. Necesitan ser instruidos, necesitan ser enseñados por alguien. Y cada uno de nosotros, a Dios le ha ido dando mucho para enseñar a otros, a caminar en la verdad. Es lo primero que él dice ahí. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Créanme, o sea, si eso es una realidad en la vida de cada uno, nada podrá destruir nuestra fe, nada podrá destruir nuestros hogares, nada podrá destruir relaciones matrimoniales, nada podrá destruir relaciones con los hijos. Es imposible que la maldad gane si estamos ceñidos con el cinturón de la verdad. Sí, todos tenemos el cinturón de la verdad. Algunos lo pueden tener flojo o algunos lo pueden tener guardado. No sé. Lo importante no es dónde está el cinturón ahorita, ya no. Lo importante es saber que ahí está y que tenemos acceso a todo eso que él dice en esta línea. ¿Sí? Ceñidos con el cinturón de la verdad. Entonces, bueno, es lo que quería compartirles. Vamos a orar y a seguir con nuestro servicio. Muchísimas gracias por escucharme. Bueno, Padre Santo, pues te damos tantas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos en cada rincón de nuestro país. Y te rogamos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo entre todos nosotros, Dios mío. Que pongas en nuestro corazón mucha sensibilidad frente a la necesidad que tenemos de ti, Señor. De que seamos llenos de tu Espíritu para llevar misericordia a otros, Padre Santo. Haznos sensibles al dolor espiritual entre nosotros y también afuera, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra para vivirla, para obedecerla, para practicarla, para enseñarla a otros. Ayúdanos, Señor, a vencer todo aquello que nos impida ser diligentes en el estudio de tu palabra para conocerte, para saber cómo piensas, para entender tu verdad, que a veces por nuestras limitaciones es difícil. Por favor, derrama tu espíritu, Señor, y abre nuestras mentes y nuestros corazones para que tu palabra, Señor, haga parte de nosotros, para que se haga realidad en nuestra mente, para que haga parte de nuestro carácter, de nuestra estructura como personas. Te alabamos, Señor, y te agradecemos tanto por todo lo que ya has hecho, Señor. Y te agradecemos por todo lo que seguirás haciendo. Gracias, Dios mío, y en el nombre de nuestro Señor Jesús te oramos. Amén. Muchísimas gracias por escucharme. Le damos el paso al señor Franklin. Muchas gracias, Heriberto, por ese mensaje, como siempre, tan necesario para nuestra vida como discípulos. Y bueno, dile a Dios que con su poder nos guíe a seguir aprendiendo de su palabra, a seguir poniéndola en práctica y, por supuesto, enseñando todo eso que hemos aprendido a los demás para que todos podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y de esta forma, pues, poder glorificar a Dios con nuestras vidas. Entonces ahora vamos a tener en el tema de la Santa Cena a nuestro hermano Luis Borbón. Adelante, Luis. Bueno, muchas gracias. Gracias ahí por la clase. Les quiero leer Mateo 27,
unos extractos, Mateo 27, 45. Es el momento de la Santa Cena donde recordamos la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz. Dice, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salto al 50 que dice, al versículo 50 dice, Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Voy a dejar ahí. Y esta escritura me impacta por la pregunta que se hace Jesús, que hoy en día en tiempos de angustia muchos nos podemos estar preguntando ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿O por qué está pasando esto a mis padres o a mis hermanos o a mis hijos? Incluso en este clamor uno puede creer que Jesús se está sintiendo abandonado, pero de hecho en Juan 16 él ya había dicho que Jesús no lo iba a abandonar, que su Padre Dios no iba a abandonar a Jesús. Y uno podría pensar que Jesús está pensando en él mismo, pero en realidad está pensando en nosotros, en cada uno de nosotros, está pensando en ti, está pensando en mí. En ese momento, en un momento muy difícil en su vida, nos está enseñando y nos está rescatando nuestra fe. Incluso nos está diciendo, miren, vayan y lean el Salmo 22. Vayan y léanlo porque en este mismo momento se está haciendo realidad. Hoy frente a sus ojos se está cumpliendo la escritura de que yo estoy aquí para redimir a la humanidad. Y es precisamente eso lo que vemos ahí. Y ese es el llamado que nos está haciendo a reconocer su muerte y su sacrificio en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Por favor, acompáñenme en una oración. Padre, Dios, buenos días. Gracias por permitirnos compartir de la cena, permitir disfrutar del beneficio del sacrificio de tu Hijo para podernos acercar. Como dice ahí, ya se rompió el velo del templo de arriba a abajo completamente. Ya podemos entrar al lugar en tu presencia, Señor. Podemos tener una relación directa contigo, podemos dirigirnos a ti como nuestro Padre Celestial. Gracias por este sacrificio, gracias por Jesús, decidir ir hasta el final y morir por nosotros, sus pecados. Te pido todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo. Amén. Mientras tanto, mientras toman la cena en sus casas, les voy a dejar con una canción de fondo. Gracias.